Tu vida puede sentirse vacía, como si cada día fuera una repetición sin propósito. Te despiertas, trabajas, sobrevives, pero algo en tu interior grita que nada de esto basta. Nietzsche lo vio con claridad. La mayor enfermedad del hombre moderno no es la pobreza material, sino la falta de sentido. Y frente a esa herida, él lanzó un desafío brutal. No esperes que el sentido de tu vida venga de fuera, atrévete a crearlo tú mismo. Piensa un momento. ¿Cuántas veces has buscado respuestas en la religión, en las normas sociales o en los modelos de éxito impuestos, solo para descubrir que siguen dejándote vacío? Nietzsche llamó a esto nihilismo, la sensación de que todo se derrumba porque las viejas verdades ya no funcionan. Pero él no se quedó en la desesperación. Propuso algo más poderoso, transformar ese vacío en el terreno fértil donde tú mismo siembres un nuevo propósito. La voluntad de poder, dijo Nietzsche, no es dominar a otros, sino tener el coraje de dominar tu propia vida. Cada instante que vives es una oportunidad para afirmarte, para reinventarte, para decidir que no estás aquí para obedecer, sino para crear. Suena radical, y lo es, porque exige que dejes de vivir con excusas y empieces a vivir con decisión. Imagina por un segundo que todo lo que haces tuvieras que repetirlo una y otra vez por toda la eternidad. Ese es el eterno retorno. ¿Te horrorizaría o te llenaría de orgullo? Esa pregunta no es filosofía abstracta, es un espejo que te obliga a mirar si tu vida es digna de ser vivida. Nietzsche creía que el hombre tiene la capacidad de superarse, de convertirse en un superhombre, alguien que rompe cadenas, que deja atrás la moral impuesta por otros y que se atreve a inventar su propio camino. Esa es la verdadera rebeldía. No contra el sistema, no contra los demás, sino contra la cobardía de conformarse con poco. Hoy, en un mundo donde millones sienten que su vida carece de sentido, Nietzsche nos lanza un grito: no esperes el sentido, créalo. Ese vacío que duele puede convertirse en tu mayor fuerza si tienes el valor de enfrentarlo. Y si estás escuchando esto, ya diste el primer paso. Aceptar que quieres más, que tu vida merece ser grande, que tu existencia puede transformarse en fuego creador. Y todo empieza ahora. Vivimos en una época de ruido constante, donde las redes sociales, la productividad y las exigencias externas parecen dictar cómo debemos vivir. Sin embargo, detrás de esa fachada de actividad se esconde un vacío profundo. Muchas personas sienten que avanzan sin dirección, atrapadas en rutinas que no eligen y en sueños que ni siquiera son propios. Este es el escenario que Nietzsche ya anticipaba, una humanidad desorientada tras la caída de las viejas certezas. El filósofo escribió que Dios había muerto, no como un triunfo del ateísmo, sino como una advertencia: el mundo ya no se sostiene sobre verdades absolutas. Las antiguas creencias que daban sentido a la existencia se desmoronaron, y lo que queda es un horizonte incierto. Ese derrumbe no es solo religioso, también moral y cultural. Lo que ayer era sagrado hoy parece absurdo, y lo que ayer inspiraba respeto hoy genera indiferencia. Frente a esa situación surge el nihilismo, la sensación de que nada importa y de que la vida carece de propósito real. Este estado de ánimo se reconoce en frases cotidianas: da lo mismo, nada tiene sentido, todo es igual. Pero Nietzsche no se limitó a diagnosticar el problema. Vio en el nihilismo un tránsito necesario, un cruce de caminos en el que cada uno debe decidir: dejarse arrastrar por la desesperación o usar ese vacío como la posibilidad de un nuevo comienzo. Aquí es donde aparece su visión de lo apolíneo y lo dionisíaco. Lo apolíneo representa el orden, la forma, la medida. Lo dionisíaco simboliza la pasión, el caos, la fuerza desbordante de la vida. Para Nietzsche, una existencia auténtica necesita de ambos, del equilibrio de la razón y de la intensidad del instinto. El drama humano ocurre cuando nos inclinamos demasiado hacia un polo, negando la riqueza del otro. Si miramos la sociedad actual, vemos el mismo conflicto. Por un lado, el exceso de control, reglas, etiquetas y estructuras que sofocan la creatividad. Por el otro, una búsqueda frenética de placer y consumo que no logra llenar el vacío. Entre esos extremos, Nietzsche nos invita a encontrar un camino propio, a reconciliar la disciplina con la pasión, la forma con el impulso creador. En este punto, la libertad deja de ser un concepto abstracto y se convierte en un desafío personal. Ser libre no es hacer lo que se quiera de manera superficial, sino atreverse a cuestionar lo impuesto y elegir con autenticidad. Nietzsche proponía que la verdadera grandeza surge cuando dejamos de ser marionetas de valores ajenos y comenzamos a inventar los nuestros. Esta introducción no es un final pesimista,
sino un inicio de transformación. La vida carece de un sentido dado, y justamente por eso puede convertirse en una obra de arte. Cada uno tiene la posibilidad de ser artista de su propia existencia. Y en esa creación, cada acto, cada decisión y cada palabra cuentan. Cuando Nietzsche habló de la voluntad de poder, no se refería a conquistar territorios o someter a otros. Lo entendía como la fuerza vital que nos empuja a crecer, a expandirnos, a superar nuestros propios límites. Es la energía que te hace levantarte incluso cuando todo parece perdido, la voz interior que te dice que puedes ir más allá de lo que te han enseñado. No es voluntad de obedecer, ni voluntad de sobrevivir, sino voluntad de crear. Imagina un árbol que nace en medio del asfalto. El suelo es duro, las condiciones parecen imposibles, pero aún así la semilla rompe la piedra y busca la luz. Ese impulso que lo hace crecer, esa fuerza que lo lleva a desplegarse aunque el mundo parezca oponerse, eso es la voluntad de poder. Nietzsche vio en esa fuerza el núcleo de la vida misma. Todo ser vivo quiere afirmarse, multiplicarse, dejar huella. Y el ser humano, con su conciencia y su creatividad, tiene la posibilidad de llevar esa fuerza más lejos, transformando su existencia en algo único. Pero surge un dilema. La mayoría vive sofocando esa fuerza. Nos enseñan a obedecer, a seguir caminos ya trazados, a buscar seguridad en lugar de grandeza. Así nace una vida domesticada, donde los deseos profundos son reprimidos por miedo al juicio social. Nietzsche criticó duramente esa moral que llamó de esclavos, un sistema de valores que glorifica la obediencia, la humildad, la resignación y condena el poder, la ambición y el orgullo. Para él, la moral judeocristiana había convertido virtudes como la fuerza, la creatividad y la valentía en pecados, mientras que la sumisión y la debilidad eran elevadas como ideales. Piensa en cuántas veces has dejado de decir lo que piensas, de hacer lo que deseas o de tomar un riesgo, solo porque la voz de la costumbre te lo prohibía. Esa es la cadena invisible de la moral que Nietzsche quería romper. Él no llamaba a un caos irracional, sino a una nueva tabla de valores donde cada uno sea capaz de decidir por sí mismo que merece ser vivido. Aquí entra uno de los conceptos más intensos, el eterno retorno. Nietzsche plantea una idea brutal. Vive de tal manera que estarías dispuesto a repetir tu vida, tal como es, una y otra vez por toda la eternidad. Imagina que todo lo que haces hoy, cada gesto, cada palabra, tuvieras que vivirlo infinitas veces. ¿Te llenaría de orgullo o sería una condena insoportable? Esa es la pregunta que desnuda si tu vida está siendo auténtica o desperdiciada. El eterno retorno no es un dogma religioso, es un espejo radical. Nos obliga a mirar nuestras decisiones y preguntarnos si son dignas de ser eternas. Si la respuesta es no, entonces es momento de cambiar, de tomar el timón y elegir de nuevo. Y esa elección conecta con la idea del superhombre. El superhombre no es un ser perfecto ni un héroe de cómic. Es el hombre que se libera de las cadenas de la moral impuesta y se atreve a crear sus propios valores. Es alguien que no se conforma con repetir lo que otros han dicho, sino que inventa un nuevo horizonte. En sus palabras, es aquel que puede bailar sobre el abismo, convertir el dolor en fuerza y transformar la vida en obra de arte. Piensa en figuras que han desafiado la norma, que en lugar de plegarse a la tradición decidieron crear un mundo nuevo. Artistas que rompieron moldes, científicos que imaginaron lo imposible, líderes que rechazaron las certezas de su época para abrir caminos inéditos. Eso es el superhombre en acción, no alguien sobrehumano, sino alguien profundamente humano que tuvo el coraje de ser auténtico. Hoy esa enseñanza es más actual que nunca. Vivimos en una sociedad que promueve la uniformidad. Piensa igual, consume lo mismo, sigue las tendencias, no salgas de la fila. Pero Nietzsche nos advierte que esa comodidad es veneno. El verdadero desafío es atreverte a ser distinto, a soportar la soledad del que no se conforma, a construir un camino sin garantías pero con autenticidad. En este punto, Nietzsche no nos ofrece un consuelo fácil, nos entrega una exigencia: vivir como si tu vida fuera un acto de creación continua. En vez de esperar un sentido dado, asume que tú eres el escultor de tu destino. La voluntad de poder es el martillo, el eterno retorno es la prueba y el superhombre es el resultado. Ahora bien, esta transformación no ocurre en un instante. Implica un combate interno, una lucha contra la comodidad, contra el miedo y contra las voces externas que intentan dictar lo que eres. Pero en ese combate se encuentra la verdadera libertad. Porque la libertad no es ausencia de límites, sino la capacidad de elegirlos conscientemente.
Por eso Nietzsche decía que el hombre es un puente y no un fin. Un puente hacia lo que puede llegar a ser. Quedarse quieto es traicionarse, avanzar es honrarse. Y cada paso que das hacia tu autenticidad es un acto de victoria contra el nihilismo que amenaza con devorarlo todo. Al final, el mensaje es claro: no vivas esperando que alguien te entregue el sentido. Ese es tu deber, tu creación y tu desafío. Cada día es una oportunidad de afirmar tu existencia, de elegir con valentía y de escribir con tu vida una obra que valga la pena repetir eternamente. Llegamos al corazón del mensaje: ¿qué significa realmente crear el sentido de tu vida? Nietzsche no solo denunció el vacío del nihilismo, también nos mostró cómo atravesarlo para transformarlo en poder. Su propuesta es dura porque exige responsabilidad total. Si no hay verdades absolutas, si nadie puede decirte qué debe ser, entonces todo depende de ti. Ya no hay excusas, ya no hay culpables externos, ahora tú eres el autor de tu destino. Lo primero es comprender que el sentido no se descubre, se construye. No está escondido esperando a que lo encuentres, está delante de ti, esperando que lo inventes. Igual que un artista frente a un lienzo en blanco, tu vida es un espacio que puede llenarse con la obra que elijas. Y aquí entra la voluntad de poder, esa fuerza creadora que te impulsa a ir más allá de ti mismo. ¿Cómo aplicarla en la vida real? Observa las pequeñas decisiones diarias. Cuando decides quedarte en la comodidad de lo conocido, cedes tu poder. Cuando te atreves a dar un paso hacia lo incierto, lo afirmas. Nietzsche no hablaba de grandes gestas heroicas, sino de una actitud permanente de afirmación. Se trata de transformar incluso lo cotidiano en un acto de creación, cómo trabajas, cómo amas, cómo enfrentas el dolor. Todo puede ser un espacio de afirmación de tu poder interior. El eterno retorno nos recuerda que cada acto tiene un peso infinito. Si lo que haces hoy tuvieras que repetirlo eternamente, ¿seguirías eligiéndolo? Este pensamiento puede parecer abrumador, pero también puede convertirse en un motor. Porque si respondes con un sí orgulloso, significa que estás viviendo con autenticidad. Y si la respuesta es no, no es motivo de culpa, sino una señal clara de que debes cambiar. El cambio comienza con la autenticidad. Nietzsche criticó la vida regida por valores impuestos porque anula la individualidad. Cuando vivimos según lo que otros esperan, nos convertimos en copias baratas, sombras de lo que podríamos ser. La moral de esclavos, como la llamó, nos convierte en rebaño. Y la salida no está en rebelarse por capricho, sino en tener el coraje de inventar tus propios valores, incluso si contradicen a todos los demás. Piénsalo en términos actuales. ¿Cuántas veces la sociedad dicta qué significa éxito? Ganar cierta cantidad de dinero, tener cierta apariencia, lograr ciertos títulos. Pero, ¿qué pasa si eso no te llena? Nietzsche diría: rompe con esas cadenas. Crea tu propio criterio de éxito, uno que tenga sentido para ti, aunque no encaje en los moldes establecidos. Esa es la semilla del superhombre, el individuo que se atreve a bailar con su propio ritmo, aunque los demás lo miren con incomprensión. La crítica a la moral judeocristiana no fue un ataque vacío, sino una denuncia contra el conformismo. Nietzsche veía cómo esos valores habían domesticado al hombre, enseñándole a sentir culpa por su fuerza y a sentirse virtuoso por su debilidad. Pero la culpa no nos hace grandes, nos encadena. La verdadera grandeza surge cuando aceptamos nuestra vitalidad, nuestra ambición y nuestro deseo de expandirnos como fuerzas positivas. No para destruir, sino para crear. Aquí es donde aparece un giro poderoso. Lo que antes veías como debilidades pueden convertirse en tu mayor energía. Tu dolor, tus pérdidas, tus caídas no son obstáculos, son combustible. Nietzsche decía que hay que tener un caos dentro para dar a luz a una estrella que danza. Eso significa que incluso tus momentos más oscuros pueden ser el terreno fértil de tu reinvención. Aplicado a la vida moderna, esto se traduce en asumir la responsabilidad radical de tu existencia. No culpar al sistema, a la familia, a la suerte. Reconocer que, aunque no elegiste las cartas que te tocaron, sí puedes decidir cómo jugarlas. Y esa decisión, repetida día tras día, es la que convierte tu vida en una obra maestra o en una copia gris. El superhombre es esa posibilidad en ti de ir más allá de lo dado. No se trata de ser superior a otros, sino superior a ti mismo ayer. De atreverte a romper con las máscaras, a decir sí a la vida incluso en su dolor, a crear belleza donde otros solo ven rutina.
Es el hombre que convierte su destino en elección y su caos en fuerza. Nietzsche no nos invita a esperar un mundo mejor, nos invita a ser creadores de un mundo mejor a través de nuestra propia existencia. En tiempos donde la ansiedad y la depresión crecen porque muchos sienten que nada tiene sentido, su mensaje es más urgente que nunca: no esperes que el sentido llegue, fabrícalo. Tu vida no necesita ser justificada por un cielo prometido ni por el aplauso de la multitud. Basta con que tú mismo la vivas con tal intensidad que digas: sí, esto merece repetirse eternamente. El valor principal que Nietzsche nos deja es este: el sentido de tu vida no está escrito, eres tú quien lo escribe. Y cada día que respiras es una página en blanco. La pregunta es simple: ¿vas a dejar que otros escriban en ella o tendrás el valor de tomar la pluma? Imagina estar frente al espejo y ver no lo que eres, sino lo que podrías ser. Esa distancia, ese abismo entre tu yo actual y tu yo posible, es el escenario del clímax de tu vida. Nietzsche lo llamaba el momento de afirmación, cuando decides si vas a seguir siendo sombra o te atreverás a encenderte en fuego. Hasta aquí hemos hablado del nihilismo, del eterno retorno, de la voluntad de poder y del superhombre. Pero todo converge en una sola pregunta: ¿tienes el valor de crear tu propio sentido incluso cuando todo parece vacío? Este es el instante decisivo, el punto donde muchos retroceden y pocos avanzan. Nietzsche veía la vida como una cuerda tendida sobre un abismo. No es un camino ancho y seguro, es un puente frágil que exige equilibrio, audacia y riesgo. Cruzarlo no es fácil. Muchos prefieren quedarse del lado seguro, donde la rutina protege, donde las normas dictan lo correcto. Pero cruzar ese puente, con todo el vértigo y la soledad que implica, es la única manera de llegar al otro lado, a la autenticidad. Aquí la filosofía deja de ser un juego intelectual y se convierte en fuego en las venas. Porque Nietzsche no quería que pensáramos bonito, quería que viviéramos intensamente. Y vivir intensamente no significa exceso superficial, significa comprometerse con la propia existencia como si cada día fuera el último. Como si cada decisión resonara eternamente. El clímax se da cuando entiendes que nadie vendrá a salvarte. No habrá un maestro supremo, ni un dogma, ni un sistema que te entregue la fórmula. Tú eres el escultor, tú eres el martillo, tú eres la piedra. Y en ese choque brutal entre lo que eres y lo que quieres ser, nace la chispa de la transformación. Piensa en la fuerza de la frase: lo que no me mata me hace más fuerte. Es un recordatorio de que la vida no está diseñada para complacernos, sino para desafiarnos. Cada caída puede hundirte o puede forjarte. La diferencia está en la actitud con la que te levantas. Esa actitud es la voluntad de poder en acción, el superhombre emergiendo en ti. El mundo actual quiere adormecerte. Quiere que seas consumidor, seguidor, espectador. Nietzsche te grita lo contrario: despierta, crea, afirma, arriésgate. El verdadero peligro no es fallar, sino vivir anestesiado, sin haber probado nunca la intensidad de tu propio fuego. El clímax de este viaje es la confrontación con tu propio destino. No un destino escrito, sino un destino que se construye con cada paso. Nietzsche decía que ser libre es querer lo que ya has vivido, abrazar tu historia con tal fuerza que incluso el dolor se convierta en parte de tu afirmación. Esa reconciliación radical con la vida, con su caos y su belleza, es el momento supremo del espíritu fuerte. Y aquí está la paradoja: para crear sentido tienes que abrazar el sinsentido. Para ser libre tienes que aceptar la falta de certezas. Para ser auténtico tienes que soltar la necesidad de aprobación. Solo entonces puedes bailar como el superhombre, no porque tengas todas las respuestas, sino porque has aprendido a amar las preguntas. Este es el punto de máxima tensión: aceptar que tu vida carece de un guión preestablecido y que precisamente por eso puede convertirse en tu obra más grande. El vacío que te aterra es el mismo espacio donde puedes erigir tu catedral personal. El caos que te asusta es el mismo suelo del cual puede brotar tu estrella danzante. Llegar a este clímax es elegir la valentía frente al miedo, la creación frente a la resignación, la afirmación frente al vacío. Nietzsche no pide que seas perfecto, pide que seas verdadero. Y ser verdadero es mucho más exigente que seguir normas. Significa inventarte, destruirte, reconstruirte y repetir ese ciclo con cada latido. Has llegado al borde del abismo. Ahora la decisión es tuya. ¿Seguirás siendo un espectador pasivo de tu vida, o te atreverás a ser el creador de un destino que valga la pena repetir eternamente? Si este mensaje encendió algo dentro de ti,
no lo dejes apagar. Suscríbete y deja tu like para seguir creando juntos una comunidad de valientes que se atreven a vivir con sentido. Escribe en los comentarios la frase: yo soy el creador de mi destino. Ese será tu primer acto de afirmación hoy. Yo también pasé por lo mismo. Hubo un tiempo en que mi vida parecía un túnel interminable. Me levantaba cada mañana con la sensación de estar atrapado en un ciclo que no me pertenecía. Cumplía con lo que se esperaba de mí, trabajaba, sonreía, seguía el guión, pero por dentro sentía que nada tenía sentido. Esa sensación de vacío era tan real que parecía que me estaba consumiendo desde adentro. Busqué respuestas en los lugares comunes, consejos rápidos, frases motivacionales, promesas religiosas y caminos fáciles. Pero todo era superficial, nada lograba llenar el hueco que llevaba dentro. Entonces entendí lo que Nietzsche señalaba con el nihilismo. Cuando las viejas certezas se derrumban, el alma queda suspendida, sin suelo firme donde apoyarse. Y ahí estaba yo, en medio de esa nada, con miedo de mirar hacia adelante. Fue en ese momento de oscuridad cuando descubrí que lo que Nietzsche proponía no era resignación, sino desafío. Comprendí que el sentido no se encuentra esperando en algún rincón, sino que se construye con actos concretos. Y aunque suene sencillo, la verdad es que crear sentido duele. Porque significa romper con lo cómodo, desafiar lo que siempre diste por hecho y atreverte a caminar sin mapa. Recuerdo el día en que me pregunté, ¿viviría esta misma vida por toda la eternidad sin arrepentirme? La respuesta me golpeó como un rayo: no. Sentí miedo, pero también una chispa. Esa chispa fue la voluntad de poder despertando, diciéndome que podía elegir de nuevo, que podía rehacer mi historia. Y no fue de golpe. Comenzó con pequeños pasos. Decir lo que realmente pensaba, tomar decisiones que antes posponía, atreverme a fracasar sin esconderme. Esos gestos parecían mínimos, pero en conjunto eran un grito de afirmación. Era yo dejando de ser un espectador y empezando a ser creador. Lo más duro fue aceptar mi propio dolor como parte del camino. Nietzsche decía que necesitamos el caos dentro para dar a luz a una estrella danzante. Yo descubrí que mi sufrimiento, lejos de ser un enemigo, era el material con el que podía construir fuerza. No había que huir de él, había que transformarlo. Con el tiempo, esa forma de ver la vida cambió mi manera de relacionarme, de trabajar y de pensar en el futuro. Dejé de perseguir la aprobación de los demás y empecé a preguntarme qué era valioso para mí. Cada decisión comenzó a convertirse en un acto de creación. Y aunque el camino no es fácil, descubrí que esa dificultad es lo que lo hace auténtico. Hoy puedo decir con certeza que el vacío no desapareció, se transformó. Ya no es un enemigo, es un espacio abierto donde puedo seguir creando. Ese mismo vacío que me aterraba se convirtió en mi mayor oportunidad. Por eso te hablo desde aquí, no como alguien que tiene todas las respuestas, sino como alguien que estuvo en el mismo lugar que tú. Entiendo la sensación de no encontrar sentido, de sentir que nada basta. Pero también sé que dentro de ti hay una fuerza esperando despertar, una voluntad que no puede ser sofocada por el miedo. Si yo pude empezar a crear mi sentido desde la nada, tú también puedes hacerlo. No es un camino reservado para unos pocos, es un camino abierto para cualquiera que tenga el valor de dar el primer paso. El sentido de tu vida está en tus manos, y cada decisión, por pequeña que parezca, es una afirmación de que estás vivo y listo para escribir tu propia historia. La vida no viene con un manual, no trae instrucciones ni un sentido predeterminado. Y esa verdad, que puede sonar aterradora, es en realidad la mayor oportunidad que tienes. Porque si nada está escrito, significa que todo está por escribir. Tú eres el autor, tú eres el creador, tú eres el fuego que puede encenderse en medio de la oscuridad. Nietzsche nos recuerda que no hay mayor tragedia que vivir como rebaño, siguiendo caminos que otros trazaron, esperando recompensas que nunca llegan. El verdadero poder comienza cuando rompes esas cadenas invisibles y te preguntas qué significa para ti vivir de manera auténtica. No se trata de ser perfecto, se trata de ser verdadero. Y la verdad de tu vida solo puede surgir de tu valentía de afirmarla tal como es. El nihilismo no es el final, es el inicio. El vacío que duele en tu interior no es una condena, es un llamado. Es la voz de tu propio ser pidiéndote que inventes un nuevo horizonte. Y solo cuando aceptas que no hay un sentido dado puedes empezar a crearlo con cada acto, con cada decisión, con cada palabra. El eterno retorno te exige preguntarte si tu vida merece repetirse infinitamente.
Y esa exigencia no está ahí para asustarte, sino para recordarte que cada instante tiene un peso inmenso. No malgastes tu tiempo esperando permisos o aprobaciones. No te ocultes tras excusas o miedos. Vive de tal manera que tu sí a la vida resuene con fuerza en cada gesto. El superhombre no es alguien lejano, es la posibilidad en ti de superarte a ti mismo cada día. Es tu capacidad de convertir tu dolor en fuerza, tu caos en creatividad y tu vacío en sentido. Es la danza de alguien que no se rinde, que transforma su existencia en una obra de arte. Este es el impacto final. Tu vida no tiene que justificarse en nada externo. No necesitas un cielo prometido, ni una verdad absoluta, ni un destino escrito. Tú eres suficiente para inventar el sentido. El único requisito es tu decisión. Hoy puedes elegir repetir la vida como la has vivido hasta ahora, o puedes decidir encenderla en fuego creador. No todos están preparados para lo que viene. Muchos prefieren quedarse en la comodidad de lo conocido, en el refugio de las excusas, en la ilusión de que mañana habrá tiempo. Pero hay un grupo distinto, un grupo pequeño, de valientes que están listos para ir más allá. Si has llegado hasta aquí, es porque algo en ti ya despertó. Lo que viene no será fácil, no será cómodo, no será para todos. Será un desafío directo a tu espíritu, una confrontación con tus miedos más profundos y con las verdades que intentas evitar. Pero también será la puerta a una libertad que pocos se atreven a tocar. Solo tú sabes si estás preparado. Si decides dar el paso, acompáñame en el próximo mensaje. No será un simple vídeo. Será una prueba de fuego. Y solo los auténticos resistirán.